Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hablemos en esta mañana acerca de los beneficios de la muerte de Cristo. El relato bíblico nos habla acerca de que Jesús murió, Jesús expiró, Jesús falleció, terminó su obra. Cada vez que celebramos el sacramento de la Santa Cena o de la Cena del Señor, al participar unimos 3 tiempos en un solo evento. Miramos a distancia en el pasado a un Cristo clavado en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Y en el pasado vemos el relato de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero traemos ese relato junto con el evento, y al participar del pan y del vino, traemos ese relato del pasado al presente y nos apropiamos de los beneficios de la muerte de Jesús en la cruz. Pero no podemos sustraernos, no podemos quedarnos quietos sin mirar hacia el futuro. Y en el futuro está el evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo: no tomaré con ustedes la cena, el pan, el vino, sino hasta cuando venga en la segunda venida. Y esperamos ese evento. Esperamos que cuando este evento se cumpla, estemos preparados para ir juntamente con el Señor Jesucristo y celebrar la cena del Señor en las bodas del Cordero. Y allí sí que vamos a cantar. Y allí sí que nos pasaremos el resto de la eternidad glorificando a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Algunos interpretan la muerte de Cristo como consecuencia lógica de una vida y de un carácter revolucionarios. Otros más piensan de la muerte de Jesucristo como la muerte de un mártir o de un idealista, de alguien que por sus principios, por sus ideales, por sus doctrinas, que cambiaron la vida de muchas gentes en aquel tiempo y siguen cambiando hasta el día de hoy la vida nuestra, que por ello Jesús había ido a la cruz del Calvario. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la muerte de Cristo trae beneficios muy particulares, beneficios espirituales al ser humano, al hombre y a la mujer que cree en Él, le trae beneficios. Voy a mencionar solamente 7 de ellos en esta mañana. Habrían muchos más, pero solo quiero mencionar 7 que la palabra de Dios nos señala. El primero de ellos es que la reconciliación se dio entre Dios y el hombre. El primer beneficio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la reconciliación entre el hombre y Dios. Nos dice Romanos capítulo 5 versículo 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Luego en Colosenses capítulo 1 versículo 21 y en 2 Corintios 5, 18, la palabra nos dice: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, os ha reconciliado. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es decir, el medio de nuestra reconciliación es Jesucristo. De manera que su muerte en la cruz hace que recibamos el beneficio de cambiar de un estado de enemistad con Dios
de alejamiento de Dios, de separación de Dios, a un estado y a una relación de amistad con Dios por medio de Jesucristo. Los que éramos antes extraños y enemigos, venimos a ser hijos de Dios. Venimos a ser amigos de Dios. Venimos a tener relación con Jesucristo y a tener reconciliación con Él. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña que un segundo beneficio es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación por el pecado. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 2, y también en este mismo primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 10, y en Romanos, capítulo 3, versículo 25, la palabra del Señor nos dice: y Él, refiriéndose a Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, al cual Dios, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 3, versículo 25, al cual Dios ha puesto en propiciación por nuestros pecados. Y usted me pregunta, ¿qué tiene que ver la muerte de Jesucristo con la propiciación por el pecado? En cuanto se refiere al pecado, el beneficio es la expiación, quitar el pecado. En cuanto a su relación con la ley y la justicia divinas, la propiciación se vuelve satisfacción. Jesucristo satisfizo la demanda de Dios para salvar al hombre, para perdonar nuestros pecados. Pero ya que aplaca la ira de Dios contra el pecado, se le da el nombre de propiciación. La ofrenda fue propicia. Dios aceptó la ofrenda. Leí hace algunos años una ilustración que me pareció muy interesante en cuanto a la propiciación se refiere. En el mercado de los judíos, como en muchos de nuestros mercados, cuando queremos algo, pedimos el precio. Pero quizá el dinero no nos alcanza, o quizá consideramos que el precio es muy elevado, y nosotros ponemos el precio y decimos, en lugar de que sean 100,000, yo voy a dar 80,000 pesos por aquello que quiero comprar. Y muchas veces ponemos el dinero ahí, en la pieza que queremos comprar, o en el objeto. Si el mercader, si el vendedor levanta el dinero, nosotros estamos considerando ese acto como aceptación del precio. Y miren, nosotros estábamos en deuda con Dios, y Jesucristo se presentó como el precio de nuestra deuda, y se puso allí, a la par nuestra, al lado nuestro, y Dios lo levantó de la tumba en la resurrección de entre los muertos y lo llevó con Él. Y cuando Dios levantó a Jesucristo, aceptó el precio de nuestra redención. Ese era el precio justo. Satisfizo, fue propicio por el pecado y por nuestra deuda. La justicia divina demandaba para la reconciliación, para la propiciación, el pago justo de la deuda del hombre con Dios, y Cristo lo fue. Por eso fue levantado ese precio y está ahora a la diestra de nuestro Padre Celestial. Cristo en su muerte fue la sustitución nuestra. Nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, y luego en primer libro de Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 2 versículo 24, y primera de Pedro 3, 18. La palabra nos dice: al que no conoció pecado, a Jesucristo,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Tomó nuestro lugar, decíamos esta mañana en la escuela dominical. En la fila de los pecadores, Jesús tomó su lugar. No porque fuera pecador, pero estaba tomando nuestro lugar. Él estaba tomando nuestro lugar. Dice el escritor sagrado, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Él tomó nuestro lugar, no solamente en la fila de los pecadores, pero también en el sufrimiento que nosotros merecíamos y en la muerte que nosotros debíamos sufrir, en el abandono del Padre por ser pecadores. Pero Jesucristo tomó nuestro lugar y Él sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz, y sufrió burla y sufrió dolor, pero Él estuvo dispuesto a hacerlo porque tomó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Quienes debíamos estar en la cruz del Calvario por causa de los pecados, por causa de nuestra clase de vida, éramos nosotros. Pero Jesucristo quiso tomar nuestro lugar. Se dice que en el tiempo pasado había una costumbre china. En el tiempo de la ejecución de un reo, ya unos pocos minutos, cuando el pelotón estaba preparado para disparar, el encargado de la ejecución hacía una pregunta al público que estaba allí reunido. Las ejecuciones eran públicas. ¿Alguien de ustedes quiere tomar el lugar de este reo? Y se dice que muchas veces alguien se levantó de su lugar allá en la tribuna y habló con el reo unas cuantas palabras. El reo se quitó la capucha que le habían puesto, se fue desatado, el reo se fue y la otra persona tomó su lugar. Nosotros estábamos ya bajo el juicio de Dios por causa de nuestros pecados. Y estando en espera de la sentencia, Jesús bajó, vino desde los cielos, invadió nuestra humanidad y tomó nuestro lugar y sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir. Él es nuestro sustituto. Pero también la gracia del Señor permite que la muerte de Jesucristo traiga como beneficio a nosotros justificación para con Dios y paz para nuestra alma. Romanos 5:1 y Juan 14:27 nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Jesucristo trae a nuestra vida. Una vez que hemos sido sentenciados y estamos en espera de el dictamen del juez, y Jesús toma nuestro lugar, resulta que la sentencia del juez es declararnos justos por los méritos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, no solamente somos declarados justos, sino por la obra del Espíritu Santo, aplicando los méritos de la cruz y de la muerte de Jesús en esa cruz, llegamos a ser hechos justos. No solo declarados justos, sino hechos justos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a considerar que otro beneficio es la redención. Ser redimidos significa ser comprados por precio de sangre, ser comprados de nuevo. Estábamos en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de la maldad, y con su vida Jesucristo pagó el precio. Gálatas capítulo 3, versículo 13
y Gálatas capítulo 4, versículo 5, y en 1 Timoteo 2:6, la palabra dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Nos compró y somos ahora suyos, no solamente porque nos creó, sino también porque nos redimió, nos compró de nuevo. Y junto con comprarnos de nuevo, nacimos de nuevo, vinimos a novedad de vida, resucitamos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y el beneficio de traer descanso para nuestra alma es hermoso. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios acepta la muerte de Jesucristo. Termina para nosotros el cansancio del pecado, el cansancio de la carga, el cansancio de la culpa, el cansancio de la maldad, el cansancio del mundo. Y Dios, por medio de Jesucristo, nos da descanso. Y en el descanso no solamente estamos en paz, estamos tranquilos, tenemos gozo, pero también renovamos nuestros ideales, renovamos nuestros sentimientos y nos ponemos en la condición para vivir triunfalmente la vida cristiana. Y nos ponemos en la capacidad, Dios nos da la capacidad para una vida honrosa. La paz del Señor y el gozo del Señor y el descanso del Señor viene a nuestra alma. Y por si fuera poco, San Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por encima de todo, además de todos los beneficios que disfrutamos en este mundo, el beneficio principal de la muerte de Jesucristo es darnos vida eterna, vida por toda la eternidad. La muerte de Cristo Jesús en la cruz, la cual recordamos en esta mañana a través de la Santa Cena, la Cena del Señor, trajo para nosotros reconciliación con Dios, propiciación por el pecado, sustitución en el dolor y las consecuencias de la maldad, la declaración del juez divino de que somos justos por los méritos de Cristo y por la obra del Espíritu Santo somos hechos justos, no solo declarados justos, que somos redimidos por su sangre preciosa, que tenemos descanso para nuestra alma y como beneficio principal, perfecto, excelente, la vida eterna en las moradas celestiales que Jesucristo ha preparado para sus hijos. El salmista con justa razón puede decir en el capítulo 23, versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días que yo viva, y cuando yo ya no viva, en la casa de mi Dios moraré por largos días, por la eternidad. Preparemos nuestro corazón para recibir por la fe estos beneficios espirituales de la muerte de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a través del sacramento de la Santa Cena, el pan y el vino, que son símbolos de su cuerpo roto y de su sangre derramada. Les invito a ponerse de pie. Si usted quiere venir a buscar a Dios en el altar, aceptándole en su corazón y aceptando estos beneficios, nada mejor que hacerlo de esa manera. Nada mejor que decirle: Señor, moriste en la cruz, pero yo quiero que tu muerte traiga como beneficio el cambio de mi vida.
póngase en las manos de Dios, póngase en las manos del Señor, acepte estos beneficios. La fe es el medio a través del cual usted recibirá estos hermosos beneficios del Señor a su vida. Oremos, y mientras oramos, usted hable con el Señor de manera personal. Él conoce su necesidad, Él conoce su corazón, Él conoce cuál es la carga que usted trae delante de Él. Déjesela, el Señor ya pagó el precio por nuestra redención. Oramos a ti, Señor, y de manera individual, cada uno de nosotros queremos pedirte que nos hagas dignos de aproximarnos a tu mesa, de participar de tu mesa. Permite, oh Dios, que sintiendo en nuestro corazón que los beneficios de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario han sido aplicados a nuestra vida, confiadamente, con gozo, con alegría en nuestro corazón, nos acerquemos y participemos, Señor, de este santo sacramento. Prepáranos, Señor, espiritualmente para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén, Señor.